Vamos a revisar algunos conceptos iniciales vinculados a lo que es la econometría. En este sentido, hablemos primero del concepto vinculado a lo que es estadística multivariante. Recordemos que desde el punto de vista de la cantidad de variables que son administradas, la estadística puede ser mencionada en un sentido descriptivo, univariante o bivariante, ¿sí? Cuando hablamos de una o de dos variables, independientemente si son variables cualitativas o cuantitativas, dicho de otra manera, métricas y no métricas. Sin embargo, cuando hablamos de estadística multivariante, es un ámbito donde ya no se centra el interés o la atención respecto a los valores puntuales que pueda tomar una determinada variable y sus indicadores, o en su defecto sus valores respecto a volatilidades, asimetría, kurtosis, forma en general. La estadística multivariante centra su atención en las relaciones entre las variables y se subdivide entre lo que es la estadística multivariante con técnicas de dependencia y con técnicas de interdependencia. Hablemos de las relaciones de interdependencia. En este caso, normalmente se trabaja cuando no existe la identificación clara de una variable que sea consecuencia de otra. Normalmente se habla en este caso de que no existe una teoría aplicable sobre un caso en particular que estemos discutiendo, trabajando, y son investigaciones con un carácter fuertemente exploratorio. En este caso podemos citar las relaciones entre variables, cuyo método de trabajo sería un análisis factorial o de componentes principales, cuyo objetivo sería tratar de aglutinar y resumir la información disponible a través de factores, que vendrían a ser un equivalente a supervariables que complejizarían de manera adecuada nuestra base de datos. Por otro lado, tenemos las relaciones entre casos, que esta es una técnica bastante utilizada en todo lo que es, por ejemplo, segmentación de mercados, donde tenemos justamente la aplicación que es un análisis de clúster. Esta es una técnica bastante interesante que permite justamente buscar relaciones de consonancia y básicamente la idea es buscar elementos similares y poder agruparlos en pares semejantes y más o menos uniformes. Finalmente, un caso un poco más complejo es la relación entre objetos, que permite obviamente el trabajo del escalamiento multidimensional, que es una técnica más compleja. Por otro lado, cuando hablamos de las relaciones de dependencia, que aquí sí ya tenemos identificada una variable consecuencia de otra, es decir, podemos hablar de una variable dependiente Y y de una variable o varias variables explicativas, llamémoslas X. Y acá podemos hablar de varios casos. Un caso, por ejemplo, sería si tenemos más de dos relaciones. En ese caso, la única técnica que se nos permitiría poder utilizar es la de ecuaciones estructurales. Ahora, centremos nuestra atención en el caso de una sola relación. Si tenemos una sola relación, pero tenemos varias variables dependientes, varias variables Y más de 2, tenemos que identificar, por ejemplo, dos técnicas posibles: la aplicación de un ANOVA múltiple o MANOVA. Recordemos que ANOVA es el análisis de varianza que se utiliza principalmente para evidenciar la hipótesis de la igualdad de promedios dentro de un determinado universo base de datos, que básicamente necesitaríamos tener una variable dependiente o más de una variable dependiente métrica, y las variables explicativas deberían ser no métricas o cualitativas. Ahora, si la variable o las variables explicativas fueran numéricas, métricas, la única técnica de elección que nos queda es trabajar vía correlaciones canónicas. Hablemos ahora del caso un poco más sencillo, que es el que nos va a tener bastante entretenidos en este curso, que es el trabajar con una sola relación. En ese caso, la variable dependiente, la variable Y, puede tomar valores métricos, es decir, numéricos, o variables o valores no métricos, o ser una variable cualitativa. En ese caso, si la variable es métrica, tenemos dos alternativas que nos plantea la teoría, que es el análisis conjoint y el concepto de regresión múltiple. Y por otro lado, si la variable Y es cualitativa o no métrica, tenemos las opciones del análisis discriminante y la regresión logística. De manera particular, regresión múltiple y regresión logística son técnicas que pertenecen al campo de acción de lo que es la econometría. En este sentido, entendamos de que la estadística es la base
inicial de lo que es la econometría, pero se ha independizado esta ciencia a tal extremo de que ha profundizado en muchísimos indicadores y aplicaciones per se, por lo cual no podemos ignorar su atención de manera particular. A partir de esta lámina que implica las definiciones de econometría, esta presentación está basada en el capítulo introductorio, capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Econometría, quinta edición, de Damoder Gujarati y Dawn Porter del 2010. Citando algunas definiciones importantes, desde una más clásica a una un poco más contemporánea, citemos la de Samuelson, Kumpas y Stone de 1954, donde dice que la econometría es el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales. Este es importante. De entrada nos está hablando de que es un análisis numérico, al mencionar que es cuantitativo, y al hablar de fenómenos económicos reales estamos frente a situaciones que ameritan una, llamémosle, teoría aplicable, ¿sí? Basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación. Justamente acá tenemos que ser capaces de compaginar la teoría económica con la data que podamos levantar para justamente poder hacer las hipótesis correspondientes, que justamente es la última parte de la definición. Dice relacionados mediante métodos apropiados de inferencia. Recordemos que la estadística inferencial es parte fundamental de nuestro background de herramientas para poder trabajar en todo lo que es aproximaciones y estimaciones sobre poblaciones para la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos la definición planteada por Taylor en 1971. Él dice: la econometría tiene que ver con la determinación empírica de las leyes económicas. Es una definición más corta, más puntual, pero de igual manera cargada de contenido y sentido en todo lo que involucra. Es decir, estamos frente a la posibilidad de aplicar una herramienta de carácter cuantitativo en una ciencia social como es la economía y áreas conexas. Hablemos ahora sobre las áreas del conocimiento que intervienen justamente para dar paso a lo que es la econometría tal como se la conoce a la fecha. Todo nace de lo que es la teoría económica, donde esencialmente la idea es recoger pensamientos, recoger hipótesis, recoger todo lo que involucra a un sistema teórico que obviamente debe ser aterrizado y contrastado con la realidad, que justamente eso es lo que va a tratar de hacer la econometría. Pero para poder llegar a eso necesitamos pasar esa teoría, esos conceptos, hacia lo que es la formalización. Y la forma de hacerlo, de darle un contexto ya en carácter mucho más formal, es la economía matemática. La economía matemática va a tratar de llevar esos conceptos teóricos hacia un plano más formal, aplicando obviamente todos los conceptos que involucre este esquema de la ciencia. ¿Cómo contrastamos esta lógica teórica justamente contra los datos? Ahí entra la estadística económica, que obviamente es la recopilación, análisis e interpretación de los datos vinculados a los fenómenos económicos, que obviamente son fenómenos sociales. Finalmente, la estadística económica se debe nutrir de lo que es la estadística matemática para plantear todos los métodos de estimación e inferencia que se requieren para poder plantear una toma de decisiones acorde a lo que se requiera. Dentro del libro base que estamos planteando de Gujarati y Porter, hace referencia a un estudioso de la parte metodológica econométrica con muchísima connotación e importancia en todo lo que es este plano de la ciencia. David Hendry, quien postula a partir de 1995 el siguiente esquema, que se mantiene más o menos aceptado en todos los ámbitos del conocimiento econométrico, de toda la ciencia econométrica, y veamos lo que implica. El primer paso dice plantear la teoría de hipótesis, o sea, sí o sí debemos empezar nuestro análisis de modelación econométrica a través de un concepto, ¿sí? Ese concepto debe ser pasado a términos matemáticos, es decir, el segundo paso es especificar el modelo matemático. Un ejemplo muy simple de esto podría ser la función de consumo, donde decimos que el consumo está en función del ingreso. Perfecto. ¿Cómo llevamos eso a un modelo matemático? Simplemente identificando que tendremos un consumo
autónomo, y por otro lado tendremos un consumo asociado al ingreso a través de la propensión marginal al consumo. El siguiente paso es reconocer de que no todo el esquema vinculado al consumo tendrá un componente determinista, y justamente ahí es donde va a entrar el concepto de un componente estocástico, que vamos a detallar su análisis brevemente más adelante. Y justamente eso corresponde la especificación del modelo econométrico. Hasta ahí básicamente toda la idea es el diseño de cómo se va a trabajar la inferencia posterior. Luego viene la obtención de datos, que bien puede ser a través de bases de información secundaria, o en su defecto tener que levantar información generando información primaria, que bien podrá ser en su momento de series de datos transversales o series de tiempo. Finalmente llegamos al quinto paso, que es la estimación de los parámetros. Vamos a discutir algunos métodos de estimación. El más conocido y discutido al inicio de cualquier curso de econometría es el método de mínimos cuadrados ordinarios, que va a ser uno de los que les centraremos más atención. Luego viene la realización de pruebas de hipótesis, básicamente como parte del trabajo de la inferencia que vamos a realizar sobre los estimadores. Posteriormente hablaremos de lo que son pronósticos y predicciones, y finalmente el uso del modelo para el control o política, que este es un legado que permea a la metodología propuesta por David Henry desde la crítica de Lucas, que hizo una revolución en su momento a todo lo que son las ciencias económicas. Los tipos de econometría que podemos citar son la econometría teórica y aplicada, y cada una de estas se divide en lo que es la econometría teórica clásica y bayesiana y la econometría aplicada clásica y bayesiana. El libro de base que estamos considerando, que es el de econometría de Gujarati Porter, centra su atención particularmente en lo que es econometría teórica, y da mucho énfasis en la parte clásica. ¿A qué nos referimos un poco con esa discriminación entre clásica y bayesiana? Recordemos acá el concepto vinculado a lo que es teoría de probabilidades. Las probabilidades son medidas de confianza de ocurrencia de un determinado evento. En ese sentido, existen tres definiciones o aproximaciones a las probabilidades. Por un lado tenemos las probabilidades a priori, las probabilidades a posteriori y las probabilidades bayesianas. Pensemos en las dos primeras, probabilidades de tipo a priori y a posteriori. Las probabilidades a priori son aquellas que podemos determinar antes de la ocurrencia de un suceso o evento, lo cual justamente nos permitiría tener una aproximación inicial sobre la medida de confianza de ocurrencia de dicho evento. Sin embargo, una vez el evento se ejecuta, se concluye y podemos realizar un experimento, es decir, hacer mediciones sistemáticas y ordenadas sobre la ocurrencia o no del evento, entramos justamente al plano de lo que es las probabilidades a través de un enfoque más frecuentista, que es justamente el enfoque a posteriori. Finalmente, para hablar de lo que es el concepto de probabilidades bayesianas, pensemos que es la aplicación del teorema de Tomás Bayes sobre probabilidades condicionadas, es decir, cuál es la chance de ocurrencia de un determinado evento, dado que ha sucedido otro evento de manera previa. Obviamente este enfoque es el que se aplica y permea directamente en lo que es econometría bayesiana, donde se nutre de manera bastante dinámica a los modelos en función de hechos conocidos y de experiencias previas que se puedan haber tenido sobre una hipótesis en conjunto. Ahora, cuando hablamos de esas probabilidades a priori y a posteriori, estamos hablando de las econometrías de tipo clásica. Cuando hablamos de econometrías aplicadas, ya implica el desarrollo de la ciencia pensado de manera muy específica para algunas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en economía tenemos lo que es la microeconometría y la macroeconometría, que ahí justamente se tienen técnicas muy particulares para trabajar modelaciones en ese sentido. Pero también en otras ciencias conexas a la economía, por supuesto, aparece la econometría como un factor importante, como es el caso de la econometría financiera, que se basa en estadísticas de alta frecuencia, y también tenemos aplicaciones
de lo que es econometría aplicada a el marketing. Recientemente hay una tendencia de llamar a eso ingeniería del marketing. Pero el curso en sí vamos a tratar de enfocarlo desde la lógica de la econometría teórica como una herramienta que nos permita de manera genérica probar hipótesis sobre teorías preconcebidas y en caso de ser comprobadas, poder aplicar ponderaciones, proyecciones y pronósticos. El inicio del concepto de regresión es muy importante porque nos da una noción bastante clara sobre cómo empezó todo. Básicamente el iniciador de esto es Sir Francis Galton, quien en 1886 postuló una premisa basada en observación directa que mencionaba que los hijos de padres con estatura diferentes del promedio deberían tener valores más cercanos al promedio, y eso sucedía también con los nietos. En pocas palabras, los hijos de parejas con estatura muy elevada tenían tamaño menor a sus padres, y los hijos de estos tenían una estatura menor a sus padres y a sus abuelos. En conclusión, la idea principal de Francis Galton, postulada en 1886, era que la estatura familiar regresaba al promedio. Ese término acuñado por Galton fue comprobado por el estadístico Karl Pearson, quien publica en 1903 en la revista Biométrica un estudio en base a observaciones ya cuantificadas y sistematizadas, demostrando que lo postulado por Galton era cierto. Entonces, en este sentido, estamos frente a los iniciadores del concepto, lo que es el análisis de regresión como tal. Y en el caso de Karl Pearson es importante destacar que es uno de los estadísticos más importantes de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, ya que gracias a él tenemos todo el desarrollo en todo lo que es análisis de correlación, análisis de dependencia, y tenemos varios conceptos vinculados a simetría y kurtosis que debemos agradecérselo a él. Un concepto más actual de lo que es la regresión está planteado justamente en la literatura, en el libro de Bujarati Porter, y menciona que la regresión es el estudio de la dependencia de una variable Y respecto a una o más variables explicativas X. ¿Con qué objeto? Estimar o predecir el valor promedio poblacional de Y en los valores conocidos o fijos de las variables X. Pensemos en esta palabra clave, es la estimación y predicción. Entonces, tomando como referencia, vamos un poco identificando conceptos. Lo que estamos viendo ahora es un diagrama de dispersión que refleja la relación entre una variable explicativa y una variable dependiente, es decir, entre la variable Y y entre la variable X. Vamos a revisar algunos conceptos planteados justamente en este gráfico, en este diagrama de dispersión. Los puntos que se grafican en la misma se conocen bajo el concepto de nube de puntos, ¿sí? Son los datos combinados, obviamente, los pares de XY. Luego tenemos los valores promedio para cada valor de X. Tenemos un promedio de Y, justamente son esos que están marcados en círculos azules de tamaño un poco mayor. Y la línea que trazan esos valores promedio es lo que vamos a conocer como la línea de regresión. Estos son conceptos importantes que vale la pena que los tengamos muy presentes en la ejecución de nuestros ejemplos y ejercicios en lo posterior. Hablemos sobre algunos conceptos importantes vinculados a lo que es la regresión. Las relaciones estadísticas versus las relaciones deterministas. Una relación determinista, un modelo determinista, es una relación funcional. Son leyes conocidas con resultados únicos. Perfecto. ¿A qué nos referimos con eso? Básicamente, un planteamiento que se plantea en este caso son los modelos físicos convencionales. ¿Sí? El tema como por ejemplo el cálculo del momento de la fuerza, el tema del cálculo de la fuerza de gravedad, etcétera. Todos esos son modelos conocidos, son leyes aplicables que obviamente en la medida en que se repita un experimento van a llegar siempre al mismo resultado. Las relaciones estadísticas son diferentes. ¿Por qué? Porque se basan en variables aleatorias o estocásticas, es decir, no tienen un resultado único y dependen de distribuciones de probabilidad.
Cuando hablamos de variables aleatorias o estocásticas, la palabra que vamos a tratar de darle mayor énfasis es justamente al término estocástico, que va a representar un concepto un poco más amplio que lo que es el término aleatorio. Otros elementos muy importantes a discutir son los conceptos de regresión y causalidad y lo que es la correlación y la causalidad. Hablemos esencialmente que la regresión existe porque hay causalidad. Sin causalidad no hay regresión. Ese es un tema muy importante. Pero el hecho de que identifiquemos una regresión no es suficiente motivo para afirmar de que existe causalidad. La causalidad es un concepto teórico, es un concepto que debe venir de una hipótesis que estamos probando. Mientras que la regresión simplemente es la técnica estadística por la cual estamos aproximando una estimación de esos datos. Cuando hablamos ahora del análisis de regresión y de correlación, entendamos de que la regresión hace una diferenciación muy importante entre lo que son variables explicativas X y variables dependientes Y. En la correlación no, en la correlación todas las variables son del mismo carácter y lo único que va a representar es la relación conjunta, sin implicar que una sea causa o efecto de la otra. Conclusión, tenemos que entender estos tres términos de manera muy diferenciada. La correlación no es un sinónimo del análisis de regresión, que es mucho más profundo, y la regresión no implica causalidad. La causalidad, vuelvo a repetir, es un concepto teórico, conceptual, que debe nacer de ideas preconcebidas y no así de la propia data. Hablemos ahora sobre la terminología y notación que podemos plantear en este caso. Cuando hablamos de la variable Y y la variable X, veamos un poco los nombres con los que podemos referirnos a ellas. Cuando hablamos de la variable Y y X, ya hemos mencionado varias veces el término variable dependiente y variable explicativa. También se puede mencionar el nombre de variable explicada y variable independiente. En el caso de la aplicación de predicciones y proyecciones, estaríamos hablando de una variable predicha y la variable predictora. Un término más general es el de variable regresada y variable regresora. Cuando hablamos ya de temas, por ejemplo, de diseño experimental, tendremos una variable de respuesta y una variable de estímulo. ¿Sí? Se refiere esencialmente a cuando nosotros somos capaces de controlar un experimento y nosotros somos quienes proveemos un determinado elemento que estimule a esa variable Y. Un ejemplo de esto se ve, por ejemplo, en todo lo que involucra el tema de análisis, por ejemplo, de procesos agroquímicos. Es decir, nosotros controlamos un poco y definimos lo que involucra en torno a concentración de químicos y el resultado será la productividad por parcela o por hectárea del rendimiento del producto agrícola que estemos viendo. O sea, a eso me refiero con estímulo y respuesta. Otro ejemplo de esto son los casos de marketing, donde obviamente las publicidades, promociones y decisiones que podamos tomar al respecto van a generar un efecto sobre la intención de compra. Entonces justamente ahí tenemos un estímulo que es provocado desde el punto de vista de las decisiones comerciales y una respuesta que debería traducirse en la compra o en la intención de compra en ese caso. Otro ejemplo de nomenclatura es de llamar las variables endógena y variable exógena. Otro ejemplo es variable resultado y variable covariante. Y el último concepto que va en línea también con el tema de diseño experimental es variable controlada y variable de control. En términos generales, las dos definiciones más importantes que podemos decirle a estas variables son variable dependiente y explicativa y variable regresada y regresora. Algunos conceptos importantes respecto a la nomenclatura. Si mencionamos el término análisis de regresión simple o de dos variables, implica esencialmente eso, una relación de una variable Y y una variable X. Cuando hablemos del término de regresión múltiple, es una variable Y, una variable dependiente y varias variables explicativas. Vemos X1, X2 hasta XK. Justamente en ese sentido, el término K minúscula lo vamos a asociar a la cantidad o número de variables X con las que estemos trabajando. El valor N
va a corresponder a la totalidad de observaciones n mayúscula. Cuando hablemos de datos transversales o levantados de manera única en el tiempo, por ejemplo estudios de mercado, ¿sí? Esos son datos transversales. Cuando levantamos una encuesta y la aplicamos una única vez, corresponde a datos transversales. Cuando hablamos de series de tiempo, es información que ha sido procesada y recogida a lo largo de un periodo de tiempo. Datos de panel es una base mixta, ¿sí? Que hablamos tanto de datos transversales como series temporales. Y el libro de Gujarati y Porter plantea que hablar de término aleatorio es lo mismo que hablar de término estocástico. Personalmente, acá yo tengo mis dudas, consultando otro tipo de literatura. Preferiría conservar la nomenclatura en torno a lo que es el término estocástico, ya que otros autores, como es el caso de David Bose en su libro Risk Analyze, tercera edición, menciona justamente de que la diferencia entre aleatorio y estocástico es que lo estocástico es una variable aleatoria con sentido. ¿A qué se refiere eso exactamente? Pensemos en la etimología de la palabra estocástico, que viene del griego estokos, que significa dar en el blanco. O sea, básicamente pensemos en un juego de dardos. Todos sabemos cuál es el centro de la diana cuando estoy lanzando un dardo. Sin embargo, no tengo certeza sobre dónde va a caer el dardo cuando lo lance. Entonces, en ese caso, esa es una variable estocástica. Por eso habla de lo aleatorio con sentido, porque el sentido, la dirección que siempre deberíamos darle es al centro de la diana. Sin embargo, el resultado per se es un concepto aleatorio, pero la dirección es totalmente conocida. Por eso un poco David Bose plantea que lo estocástico es una variable aleatoria con dirección y sentido. Hablemos ahora sobre las funciones de regresión. Vamos a hablar de dos funciones de regresión. Por un lado vamos a hablar de la función de regresión poblacional, resumida FRP por sus siglas, y corresponde a el valor esperado de Y condicionado a los valores de X. Esta función de regresión poblacional también se la suele llamar ecuación poblacional o función de ecuación de la población. Y como podemos ver en el gráfico de dispersión, tenemos ahí los puntos que representan las observaciones y la línea azul que estaría representando a nuestra regresión poblacional. Como vemos en la ecuación, corresponde a la esperanza matemática de Y dado los valores de X. Y el componente que estamos viendo ahí es una función, un modelo de tipo lineal, donde beta 1 es lo que conoceremos como el coeficiente de intersección y beta 2 es el coeficiente dependiente. Por otro lado, vamos a hablar de la función de regresión muestral, donde obviamente, ¿qué significa la muestra? Recordemos, es una porción representativa de la población. Es decir, en un caso donde no tuviésemos acceso a todos esos puntos azules, tendremos obviamente acceso a valores un poco más pequeños. Entonces, si vemos, por ejemplo, acabo de mostrar en pantalla justamente unos puntitos, algunos de los puntos azules que se han pintado de color naranja, que justamente por el hecho de no estar toda la información, se plantea una recta diferente. Y esa recta diferente, esa es la función de regresión muestral, que es una estimación de la regresión o de función de regresión poblacional. Fíjense otro ejemplo de muestra, por ejemplo, estos triángulos de color lila justamente son diferentes a la población y son diferentes también a la anterior muestra, lo cual generaría otra regresión. Finalmente, el último caso que vemos ahí unas cruces de color naranja generan a su vez otra función de regresión muestral. Por eso es importante entender que corresponde a una estimación de la función poblacional. Normalmente se lo representa con el signo Y sombrero o Y gorro, y lo propio será beta 1 sombrero, beta 2 sombrero o beta 2 gorro, que significa que son estimadores de la función poblacional, la función de regresión poblacional. Obviamente esos estimadores, conversaremos más adelante, deben cumplir con lo que vendrían a ser las propiedades de los buenos estimadores, que ya lo hemos mencionado en su momento, son la linealidad, ser estimadores insesgados, ser eficientes, suficientes, consistentes, invariantes y robustos.
Conceptos asociados a lo que es la función de regresión poblacional es la linealidad. Es un concepto muy importante porque podemos hablar de la linealidad en dos sentidos: linealidad en variables y linealidad en parámetros. Hablemos del primer ejemplo. Ahí tenemos una tablita con 4 ecuaciones diferentes. La primera menciona una función de y que es igual a beta 1 más beta 2 por x1. En este caso, x está básicamente expresada de manera lineal. ¿Por qué? Porque no está elevada a ningún coeficiente. Entonces el modelo es lineal en variables porque x sub i está expresada en su nivel, y es lineal en parámetros porque tanto el beta 1 y el beta 2 están expresados de manera lineal, no tienen ningún coeficiente. Ahora fíjense la segunda ecuación, donde vemos que la esperanza matemática de y condicionada a x es igual a beta 1 más beta 2 por x sub i al cuadrado. Entonces acá beta 1 y beta 2 no tienen coeficiente, no tienen exponente, por lo cual sí es una función lineal en parámetros, pero la variable x tiene un coeficiente, en este caso al cuadrado, por lo cual estamos hablando de que no es lineal en variables. El tercer ejemplo, lo que estamos viendo es que la variable x ya no tiene un coeficiente, por lo cual es lineal en variables, pero el beta 2 está elevado al cuadrado, entonces ahí ya no es lineal en parámetros esta relación. Y el último ejemplo, donde tanto beta 2 como x sub i ambas están elevadas al cuadrado, en este caso ni existe linealidad en variables ni existe linealidad en parámetros. Hablemos de la especificación estocástica de la función de regresión poblacional. Este es muy importante. Este es lo que mencionaba Henry en su tercer paso: la propuesta, la especificación del modelo econométrico, donde va a tener dos componentes: un componente determinista o sistémico, y por otro lado está este componente U sub i, que es la perturbación estocástica, que es un componente aleatorio o no sistémico. ¿Por qué es importante hablar de este componente U sub i? Esencialmente porque hay que reconocer la variedad de la teoría. O sea, estamos hablando de fenómenos sociales, los cuales no pueden ser representados con la misma rigidez de leyes físicas, ¿sí? O sea, básicamente estamos hablando de la economía, que en per se es una ciencia social. Otro componente importante es la falta de disponibilidad de datos, por un poco por lo que charlamos, ¿no? La función de regresión muestral, al final de cuentas, toma información incompleta, esperando que sea lo suficientemente buena como para estimar la información poblacional. Entonces puede ser una situación importante tomar ese componente de perturbación estocástica, dada esa ausencia de datos en su totalidad. ¿Qué más podemos hablar? Variables centrales y periféricas. ¿Qué sucede acá? Imaginemos que estamos haciendo una modelación y no tenemos una variable que consideramos importante. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del consumo, ¿qué pasaría si no tenemos acceso al ingreso disponible, pero sí tenemos acceso a otras variables que son relativamente importantes, como ser, por ejemplo, el gasto cotidiano de una familia, de un hogar? Entonces ahí justamente estamos hablando de que la variable central no la tenemos, pero sí tenemos alguna variable periférica o resultante de otra. Entonces en este caso es importante también reconocer que ante la imposibilidad de no contar con la información perfecta, básicamente estamos frente a la necesidad de incluir esa perturbación estocástica. Otro elemento importantísimo es el reconocimiento de la aleatoriedad intrínseca en el comportamiento humano. ¿Esto qué significa? Básicamente está planteando de que nuestro comportamiento como seres humanos no siempre va a estar dictaminado de una manera totalmente lineal y cerrada. Es decir, obviamente no somos máquinas. Entonces hay elementos que pueden generar justamente de que tengamos opiniones cambiantes o comportamientos diferentes o decisiones diferentes. Recordemos acá cuando hablamos, por ejemplo, en algún momento de la clasificación de las variables, hablamos de variables duras, variables blandas y variables de estado mental, que eran básicamente el día a día de, por ejemplo, temas como el marketing. Entonces, variables de estado mental obviamente obedecen a ese concepto de la aleatoriedad del comportamiento humano perfectamente. El quinto punto de la importancia de este término de perturbación estocástica es quizás considerar variables representantes o lo que se llaman variables proxy,
inadecuadas. Por ejemplo, otra vez vuelvo al ejemplo del consumo. ¿Qué pasa si no tengo justamente la variable del ingreso disponible, pero utilizo como proxy de esa variable, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica del hogar? Puede que ese no sea un proxy adecuado para representar justamente técnicas de lo que es el consumo como tal. Justamente previendo una mala decisión es que debemos considerar ese término U sub I de perturbación estocástica. Otro elemento fundamental es el principio de parsimonia. A ver, básicamente, ¿qué nos dice el principio de parsimonia? Es tratar de mantener estables los modelos, tratar de mantenerlos simples dentro de lo posible. Y justamente la idea, normalmente cuando se habla principalmente en técnicas de pronósticos, que ahí tenemos, por ejemplo, una propuesta muy interesante que se tiene en el libro Elementos Básicos de Pronósticos de Francis Diebold. Él dice que un elemento importantísimo en cualquier proyección, que justamente es una de las consecuencias de la regresión, es el principio de parsimonia y contracción. La contracción como tal es utilizar la menor cantidad de variables posibles, y la parsimonia, como él la define, es tratar de mantener el modelo lo más simple posible sin perder especificidad en torno a la teoría. Entonces, básicamente, esa simplicidad que le damos muchas veces, esa abstracción que debemos hacer de la realidad hacia los datos y el modelo en sí, demandan de que consideremos justamente esa perturbación estocástica, en el sentido de que hay variables que han sido omitidas dentro del análisis que pudieron o no tener importancia sobre el resultado. Y finalmente, un tema ya más de origen matemático es que hayamos elegido una forma funcional incorrecta. Cuando hablamos de una forma funcional incorrecta, justamente estamos pensando en que, por ejemplo, un modelo que lo presumimos lineal no lo sea, que quizá la función debió ser una función cúbica, cuadrática, o quizá de otro tipo, logarítmica, logística, en fin. Entonces, justamente para tomar como previsión esa forma funcional inadecuada o incorrecta, es que también se debe considerar la perturbación estocástica. Es decir, la idea de este término es reconocer de que los modelos que estimemos no son leyes inalterables, sino que son producto de un análisis de variables aleatorias, o más propiamente estocásticas. Esto involucra un poco el resumen de estos conceptos que son vitales para poder avanzar en el estudio de la econometría.